Hola Luis, buenas tardes. Ahí está. Hola Luis, ¿sí me escuchas? Hola, Shifu. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Shifu, ¿todo bien? ¿Usted? Bien también, ya, todos listos. Ya enviamos los links y todo, entonces ahorita voy a checar también que esté todo bien. Y pues ya listos, ¿no? Por el horario hay que ver realmente cuánto audiencia tenemos, pero de todas maneras vamos a dar seguimiento y todo. ¿Ok? ¿Tú ya estás listo? ¿Todo bien? Sí, ya, todo bien. Ok, entonces ya se abrió la sesión, estamos justo en punto. Vamos a dar yo creo que un par de minutos para que chequemos que vayan entrando. Y si quieres exactamente 7:35 puedes iniciar porque la gente realmente se puede continuar incorporando en lo que tú ya inicias. Así como lo hice al principio. Ya está habilitado para que puedas compartir pantalla. Si vas a hacer alguno, puedes checar ahorita de una vez hacer la prueba. Voy a dejar puesta tu pantalla lista. Sí. Ok. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En un momento más comenzamos, ¿ok? Y muchas gracias. Seguimos esperando a los que se incorporan. Buenas tardes, de acuerdo. Bien, voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Hoy nos acompañan Pau, Fan. Bien. Voy a compartir pantalla, ¿ok? Gracias. Bien. Hoy les voy a compartir cómo aprender electrónica de manera sencilla, divertida y rápida. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo manejar un software que es muy útil. Vamos a aprender en primera diseño 3D, lo cual nos va a permitir crear prototipos en 3D, hacer figuras en 3D y lo puedo utilizar tanto para diseño de computadora como para crear algo que nos gustaría ver.
Ok, ¿sí me escuchan? Creo que los perdí un momento. Sí, ya te escuchamos. Sí, nos perdimos unos minutitos. Ok, entonces les comentaba que este software va a funcionar para dos cosas. La primera es el diseño en 3D y nos puede servir para diseñar un prototipo en la computadora y también nos sirve para que lo imprimamos y lo llevemos a un prototipo en la vida. Y la otra para la cual nos va a funcionar este software es para hacer simulaciones de circuitos electrónicos. La ventaja que tiene esto es que es algo muy visual y ok, está fallando un poquito, perdón, pero ya otra vez están conmigo. Bien, entonces les comentaba que la ventaja de esta plataforma es que no requiere que instalen ningún programa. O sea, todo es totalmente en línea, no tienen que descargar nada, porque a veces las instalaciones son complicadas. También es muy fácil de aprender, ya que la plataforma cuenta con sus propias lecciones y videos, donde ustedes pueden aprender acerca de diseño de 3D y también acerca de electrónica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los proyectos se guardan en línea, por lo cual no es necesario tener ocupar espacio de tu computadora para guardar tus proyectos, sino que en automático se guardan en la nube y desde la misma página los puedes volver a ver. Otra de las ventajas, que algo muy bueno es que es gratis, no tienen que comprar absolutamente nada y puede ser utilizado por principiantes, intermedios o avanzados. Y sirve tanto para proyectos, para ideas, para utilizarlo como hobby, para aprender electrónica, ya que a lo mejor muchos de ustedes les gustaría aprender electrónica, pero no les gustaría como tal dedicarse a eso. Pero pues está bien, se puede tomar como un hobby, como tocar el piano, tocar la guitarra, aprender a patinar. También la electrónica puede ser un hobby que va a tener muchas aplicaciones y es algo muy útil. Hay algo que se conoce como geometría sólida constructiva. Esto se refiere a que mediante piezas simples podemos crear una pieza más compleja. Entonces, por ejemplo, tomamos un cubo y lo combinamos con una esfera y el resultado es que vamos a tener un cubo con las esquinas redondeadas. O si tomamos un par de cilindros y los entrelazamos de esta manera, tenemos una figura en 3 dimensiones un poco más compleja que a lo mejor si quisiéramos diseñar desde ceros, a lo mejor sería un poco complicado, pero el hecho de utilizar figuras simples para llegar a esa figura final nos hace todo más sencillo. Entonces, ahora dejaré de compartir pantalla y les voy a compartir una vez más para que pasemos directo al software que les comento. Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es ir al navegador y en el navegador ponemos estas palabras, solamente tenemos que poner Tinkercad y en esta página de Tinkercad abrimos la plataforma y ya directamente nos manda a la interfaz, donde tenemos unas partes principales. Aquí al lado izquierdo dice diseño 3D, circuitos, bloques de código y lecciones. En la parte de arriba tenemos galería, blog y aprendizaje. Si le damos aquí donde dice prototipos, diseños 3D, y le ponemos en crear un diseño, lo que podemos hacer es crear figuras y prototipos en 3D de una manera muy intuitiva y muy simple. Ahorita está cargando la página. Bien, aquí podemos ver la interfaz de Tinkercad, donde podemos ver que realmente es una plataforma muy amigable, ya que lo único que tenemos que hacer es ir arrastrando las figuras y generar un prototipo en 3D. Por ejemplo, vamos a arrastrar una esfera, un cubo y un cilindro.
Entonces lo que podemos hacer aquí es modificar la altura, la posición. También podemos rotar el objeto. Y de esa manera nosotros ya podemos empezar a construir cosas. Lo que podemos hacer es utilizar escalas, colocar objetos encima de otros. Y pues realmente esto lo pueden aprender inclusive en una misma tarde. Solo es cosa de entrar al software y empezar a curiosear un poco. Aquí también tenemos varias herramientas de apoyo en el plano, donde nos permite ver las figuras desde diferentes ángulos. Y esa es una parte de diseño en 3D, pero no solamente nos sirve para esto, también nos sirve para aprender electrónica, porque tenemos una parte dedicada a los circuitos electrónicos. Ok, una parte muy importante que les va a ser de mucha ayuda es que en la parte de aquí arriba dice, una parte dice aprendizaje. Entonces, si ustedes le dan ahí en la parte de aprendizaje, tienen muchas lecciones en donde ustedes pueden aprender a movimientos básicos o aprender a ensamblar figuras. Por ejemplo, le damos en alguna lección. Y en esa lección ya nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, solo tenemos que ir leyendo las instrucciones y ya nos dice de qué manera podemos utilizar la herramienta. Entonces realmente ni siquiera hay que consultar demasiado, o sea, solamente es cosa de aprovechar los mismos videos que tienen aquí, las lecciones, y ya nos sirve de varias cosas porque tiene lecciones, proyectos, por ejemplo, para crear una figura en 3D un poco más compleja. Está un poco lento el internet, perdón. Y ya ahí directamente nos manda la lección donde ustedes pueden aprender cómo hacer, por ejemplo, aquí una figura de ajedrez, perdón. Entonces, aquí en el software ya te va diciendo paso a paso qué es lo que tendrías que hacer, la figura que quieres construir, y te va dando una lista de pasos. En la parte de aquí arriba tiene unos numeritos del 1 al 21 y nos marca los pasos que tenemos que ir siguiendo paso a paso para crear esa figura. Por ejemplo, ahí nos marca que primero pongamos un cilindro. Entonces lo que hacemos es arrastrar un cilindro hasta esa posición. Entonces mientras vayamos completando los pasos, le vamos dando en las flechitas y nos va poniendo las instrucciones que debemos ir siguiendo. Por ejemplo, el segundo paso es que hagamos una escala con ese cilindro a una altura de 3 milímetros. Entonces, desde aquí lo bajamos hasta la posición que nos piden. Y así nos vamos con la lección. Entonces, la ventaja es que no solamente está esta lección, sino hay muchas otras. Y ahora vamos a ver la parte de circuitos electrónicos, que también está muy interesante. Entonces, de nuevo nos vamos hasta la interfaz, pero esta vez en lugar de darle en diseños 3D, le damos en la parte que dice circuitos. Entonces, una vez ya estamos en la parte que dice circuitos, le damos en crear nuevo circuito. Y como ven aquí al lado derecho tenemos muchos componentes básicos. No sé si han escuchado hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, LEDs, resistencias, pulsadores, potenciómetros. Vamos a poner un ejemplo con un LED. Arrastramos un foquito acá. Y lo que tenemos que hacer es, para que funcione, alimentarlo con una batería. Entonces, por lo general los LEDs funcionan a un voltaje de 3 volts. Entonces arrastramos una batería y simplemente tenemos que hacer la conexión. La parte positiva hacia el ánodo, o sea, el ánodo de un LED siempre va a ser la parte positiva y el cátodo la parte negativa. Entonces solamente tenemos que arrastrar. Y una ventaja que tiene este software es que nos permite hacer simulaciones, lo cual significa que hay algunos otros programas parecidos a este que solo nos permiten ver de esta manera el proyecto, o sea, no nos permiten hacer una simulación y por lo tanto no podemos saber si sí va a funcionar o no va a funcionar. Y la ventaja que tiene este software es que si le damos aquí donde dice iniciar simulación, podemos ver si el foco enciende o no enciende. Inclusive te da recomendaciones, por ejemplo aquí vemos que sale como un signo de admiración. Entonces si arrastramos el cursor hasta ahí, nos dice que la corriente a través del LED es de 60 miliamperes, mientras que el máximo es de 20.
Entonces aquí nos dice que se podría reducir la vida útil de nuestro LED si no utilizamos una resistencia. Entonces lo que hacemos ahora es quitar, y en lugar de conectar directamente, vamos a poner ahora una resistencia, que por lo general se utilizan de 220 ohms, con los LEDs. Entonces esa resistencia nos va a ayudar a que el voltaje no llegue de lleno hacia el LED y lo pueda llegar a dañar. Entonces una vez que ya ensamblamos nuestro circuito, nuevamente le damos en la parte que dice iniciar simulación y ya podemos ver que nuestro LED enciende y esta vez ya no marca ningún error ni ninguna recomendación. Entonces, como pueden ver aquí, estamos haciendo ejemplos muy sencillos, pero en realidad el software es muy sencillo, muy fácil de utilizar y muy intuitivo. Lo único que tenemos que hacer es ir arrastrando las piezas y ensamblarlas como de la manera que lo quisiéramos hacer en la vida real. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, perdón? ¿Vamos No, bien? todo bien. Ok. Todo bien. Bien, entonces notamos que aquí tenemos muchos componentes básicos. Por ejemplo, también tenemos motores. Arrastramos un motor y vamos a conectarlo a una batería de 9 volts. Y vamos a ver cómo giraría. Entonces aquí igual no importa la polaridad, la única diferencia va a ser que el motor va a girar hacia un sentido o hacia el otro sentido. Entonces simplemente lo conectamos. Otra de las ventajas que tiene esto es que muchas veces son caros estos componentes, pero el hecho de tenerlos por simulación hace que ya nos ahorremos eso y muchas veces, bueno, se los digo por experiencia, muchas veces eché a perder muchos proyectos y también perdí mucho dinero porque lo que compraba en las prácticas luego quemaba todos los circuitos y no lo podía recuperar. Entonces con los softwares pues ya te ahorras toda esa parte y ya lo armas, pero ya hasta que sabes que va a funcionar. Entonces ya que conectamos el motor, le damos en la parte de iniciar simulación y ya vemos cómo el motor giraría. Bien, entonces a esto le podemos incrementar el voltaje también. El motor también puede funcionar con resistencias. Pero vamos a ver una manera de armar circuitos de manera más ordenada, ya que a veces al cruzar tantos cables se puede ver el circuito un poco confuso y nos podemos llegar a perder. Entonces para eso existen lo que se conoce como placas de pruebas. Algunos les dicen protoboards. Y lo que hace esto es que es una placa que tiene conexiones. Entonces, por ejemplo, esta parte, no sé si se vea en verde toda esa línea está conectada. Significa que aquí podemos conectar la alimentación negativa. Abajo podemos conectar la alimentación positiva y cada uno de estos pines está conectado de esta manera. Todos los pines de la fila de la columna 1 están conectados. Los de la 2, 3, 4. Entonces, si nos vamos así, están conectados de esa manera. Lo cual significa que es como si tuviéramos columnas de conexión. Pero arriba es diferente. Arriba lo que tenemos son líneas de alimentación. Entonces, es algo que se suele utilizar mucho en la electrónica, es hacer un puente para tener aún más conexiones. Entonces suelen hacer cosas como esto. Y de esa manera ya tienes conectado toda esta línea de ambos lados. Entonces vamos a hacer la prueba de armar el mismo circuito del motor, pero ahora de una manera más ordenada utilizando una batería. Entonces ahora lo que hacemos es igual colocar nuestra batería, alimentamos la parte negativa hacia la toma de alimentación y la parte positiva hacia la parte positiva. Entonces ahí ya tendríamos la placa alimentada, lo cual significa que podemos tomar cualquier puntito de esa línea y desde ahí nos va a brindar energía eléctrica. Entonces ahora vamos a tomar, por ejemplo, el motor y lo vamos a conectar a los pines directamente del protoboard. Entonces ahí es como si ya hubiéramos hecho la conexión. Algo que también es muy recomendable es utilizar colores para no perderse. Muchas veces esto nos puede ayudar a detectar errores de manera muy fácil, muy visual. Entonces, por ejemplo, utilizar negro para conexiones negativas, rojo para conexiones positivas. Entonces, si desde ahí jalamos un cable hacia la parte roja, la parte negra, y le damos a iniciar simulación, el motor funciona, pero ahora ya podemos armar circuitos de manera más organizada.
¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Sí. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok. Bien, ahora vamos a hacer interactuar un potenciómetro. Es como los volúmenes que utilizan las bocinas, lo que hacen es incrementar la corriente de algo. Entonces siempre tienen una alimentación, por así decirlo. Entonces, una parte es como si tuviéramos cualquier componente electrónico, una parte siempre tiene que ir hacia la alimentación positiva y otra parte hacia la alimentación negativa. Entonces, de esa manera ya tendríamos alimentado nuestro potenciómetro. Y la línea de señal, o sea, lo que va a hacer que detectemos esa señal de variación eléctrica, nos las va a dar la patita o el pin de en medio. Entonces, ese pin de en medio siempre tiene que ir hacia la parte positiva de nuestro componente electrónico. Entonces, lo que hacemos es conectarlo. Quedaría de esta manera. Tenemos el potenciómetro alimentado, una parte a positivo, la otra parte a negativo. La batería de 9 volts está alimentando todas las líneas de alimentación. Y tenemos nuestro motor conectado a cualquier parte del sistema. Aquí lo importante es siempre tenerlo bien conectado. Entonces, ya tanto el potenciómetro como el motor están conectados a positivo y a negativo. Ahora vamos a ver cómo funcionaría si iniciamos la simulación. Vemos que aquí podemos ir variando la velocidad del motor. Si casi no ponemos resistencia, entonces el motor estaría apagado. Es como si tuviéramos todo el volumen abajo, toda la corriente abajo. Entonces lo que hacemos ahora es subir el volumen, ir incrementando poco a poco la corriente eléctrica y el motor empieza a subir de revoluciones, a aumentar de velocidad. Entonces si le damos al máximo, tenemos el motor girando a su máxima velocidad en función al voltaje que le acabamos de meter. Si le damos más voltaje, el motor puede girar más rápido. Si le damos menos voltaje, el motor va a girar más lento. Entonces, de esta manera podemos variar la velocidad del motor. Ok, vamos a conectarlo mal para ver qué pasa. Aquí si tenemos algún componente desconectado no va a funcionar. Por ejemplo, si se nos llegara a olvidar alguna conexión, ahí lo que pasaría es que solamente estaríamos conectando el potenciómetro, pero nos estaríamos olvidando del motor. Entonces el potenciómetro sí nos va a funcionar bien porque una parte está positivo y la otra parte está negativo. Y la parte en medio nos da la señal. Hasta ahí vamos bien. Pero vamos a ver qué pasa en el motor. El motor lo tenemos conectado al potenciómetro, por lo tanto la corriente va a circular y va a llegar hasta la parte positiva, no hay problema. Pero aquí no tenemos la parte que alimenta nada en el motor, en la parte negativa. Entonces, si iniciamos la simulación, el motor no encendería. Entonces, por eso es importante verificar siempre bien las conexiones. Por eso les recomiendo mucho lo de polarizar primero todo, para ver que esté correctamente alimentado. Lo que pueden hacer siempre es apoyarse de colores. Por ejemplo, si ya sabemos que queremos alimentar el motor, ya sabemos que una parte tiene que ir a positivo y otra parte tiene que ir a negativo. Otra cosa que podemos hacer, que es un poco innecesaria, es hacerlo desde aquí. Por ejemplo, conectar el motor a positivo y a negativo. En este caso no sería tan necesario porque ya tendríamos la parte positiva conectada al potenciómetro, pero si lo hacemos de esta manera, también es válido. Le damos en iniciar simulación y vemos que de igual manera funciona. Si bajamos el voltaje, las revoluciones bajarían. Otra cosa que podemos hacer es... Vamos a quitar esto porque luego provoca fallas. Otra cosa que podemos hacer es aumentar la sensibilidad o disminuirla. Por ejemplo, si la resistencia la bajamos y ahora solamente le ponemos de 100 kiloohms, lo que va a hacer es que ahora el motor va a ser más sensible y va a aumentar más sus revoluciones. Entonces vemos que ahora cuando bajamos toda la intensidad de la corriente, el motor gira. Cuando lo teníamos a mayor resistencia, en ese punto el motor ya no giraba. Pero ahora como disminuimos la resistencia, el motor sigue girando a velocidad muy baja. Aumentamos la corriente y el motor empieza a girar más rápido. ¿Ok? Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Tienen alguna duda? No, gracias. No. Ok. Bien. Entonces de esa manera funciona la placa
de circuitos electrónicos, el protoboard, donde ustedes pueden crear sus propios circuitos y probarlos. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es de manera muy intuitiva. Solamente estamos arrastrando conexiones con el cursor, con el mouse, y interactuamos componentes. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si utilizamos un pulsador. Vamos a hacerlo primero sin la placa y después con la placa para ver cuál sería la diferencia. Entonces tenemos un LED. Ya sabemos que siempre debemos proteger al LED. La resistencia siempre va a ser como una especie de escudo. O sea, tenemos un foquito. Para proteger ese foquito siempre tenemos que utilizar una resistencia o lo podemos llegar a quemar. Entonces, por lo general, esa resistencia se utiliza de 220 ohms, pero se puede utilizar más resistencia o menos resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el LED va a ser más sensible o menos sensible, porque a mayor resistencia va a dejar pasar menos corriente. Entonces, el foquito va a prender de manera más tenue. Pero a menor resistencia es como si ya no lo estuviéramos protegiendo tanto, entonces la corriente pasa derechito, pasa de lleno y se ilumina con más intensidad. Por ejemplo, también podemos disminuir o aumentar el valor del voltaje y la intensidad de un LED aplicando lo mismo que utilizamos con el motor, pero esta vez utilizamos un LED. Ya sabemos que una parte tiene que ir a la parte positiva y otra a la negativa, ¿cierto? Entonces hasta ahí ya no hay pierde. Utilizamos colores para que no nos perdamos. Y la parte de la señal la vamos a tomar en el positivo, casi siempre es así, pero también se puede a veces aplicar en el negativo, ¿ok? Y aquí para cerrar el circuito, el negativo de LED tiene que ir al negativo de la batería. Ya vieron que así es un poco confuso. Si no utilizamos la placa de circuitos electrónicos, es como si tuviéramos muchos cables entrelazados, entonces puede llegar a ser un poco más confuso. Entonces por eso es conveniente utilizar una plaquita. Entonces ahora le damos en iniciar simulación. Y vemos qué pasa al momento de ir variando la intensidad. No sé si se aprecia, pero el foquito va subiendo de tono. Primero lo tenemos apagado, después se enciende, pero con una tonalidad muy baja, y después se va encendiendo más. Pero si llegamos al valor máximo, aquí nos aparece una pequeña advertencia que nos dice que el LED se puede llegar a quemar o se podría reducir su vida útil. Entonces lo que nos conviene es aumentar un poco la resistencia. Por ejemplo, de 1000 ohms o de 1 kilo ohm. Entonces de esa manera ya protegemos mejor el LED. Entonces aquí el programa mismo te va diciendo recomendaciones para que sea todo de la manera más óptima posible. Entonces esa es la gran ventaja de utilizar esta plaquita, porque utilizando esta plaquita pues todo va a estar conectado de manera más ordenada, porque imagínense que en lugar de tener solamente 1, 2, 3 componentes, tuviéramos alrededor de 10 componentes. Entonces al cruzar tantos cables empezaría a ser todo muy confuso y nos podríamos llegar a perder o no nos podría llegar a salir lo que queremos. Entonces, lo que utilizamos es esta plaquita para mejor trabajar de manera más ordenada, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar un pulsador, que también es un elemento muy común en la electrónica. Un pulsador simplemente es como una puerta que permite el paso de la corriente. Entonces, de igual manera, tenemos que alimentarlo con una batería. Puede ser de 3 volts, de 9 volts. Lo único que tenemos que fijarnos es que entre más voltaje utilicemos, tenemos que aumentar la resistencia porque si no podemos quemarlo. Entonces, este pulsador funciona como una puerta. Entonces, cuando cerramos el pulsador, es como si cerráramos la puerta y la abriéramos. Entonces, de esta manera no pasa la corriente y cuando lo juntamos, ahí sí pasa la corriente. Entonces, es como si tuviéramos una puertita. Entonces, conectamos la puerta, la parte positiva del LED al positivo de la batería y la parte negativa del LED a cerrar nuestro circuito del otro lado. Entonces, le damos en iniciar simulación. Y algo está fallando. Ok, muchas veces lo que falla es que utilizamos los componentes en un lugar donde no van. Entonces vamos a arreglar eso. Por ejemplo, pasando... Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora pasamos la puertita, aquí el pulsador. El negativo del LED lo conectamos al negativo de la batería. Y el positivo al positivo del pulsador.
¿Ya se ve? Todavía no, ¿verdad? Ok. No sé lo que está fallando. Bien, bueno, sí más o menos se entiende cómo va funcionando este programa. ¿Tiene alguna duda hasta ahorita? No, ¿Todo bien? no, pero ¿qué podemos diseñar ahí? Ok, pues depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, dime un ejemplo de lo que te gustaría hacer. Un avión de escala. Un avión de escala. Ok, ¿qué necesitarías para tu avión de escala? ¿El motor? Un motor, ok. Entonces buscas aquí en la lista de componentes si hay algún componente que te pueda ser útil. Entonces aquí si te das cuenta la ventaja es que tienen sus nombres, por si alguna vez te pierdes. Tenemos resistencia, LED, pulsador, potenciómetro y aquí tenemos motor, ¿cierto? Entonces para tu avión, ¿cuántos motores te gustaría utilizar? ¿Uno o dos motores? Dos. Dos motores, ok. Entonces lo primero que tienes que hacer es poner a funcionar esos dos motores, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo alimentas esos motores? con batería. Con baterías. Entonces, ¿te gustaría utilizar una batería o dos baterías para tu motor? Dos. Ok, entonces la pusiste más fácil porque puedes utilizar una batería para cada motor. Ahí, ¿de qué manera lo conectas? Acuérdate Ponlo, que el motor tiene una parte positiva y una parte negativa. Y la batería también tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿cierto? sí, Entonces, lo único que tienes que hacer es conectar a todo donde va, la parte positiva con la parte positiva y la parte negativa con la parte negativa. Entonces, recuerda que siempre utiliza colores para que te sea más fácil y no te vayas a perder. ¿Y qué harías con el otro motor? Exactamente lo mismo, ¿no? sí, Entonces conectas el rojo a la parte positiva y el negro a la parte negativa, ¿cierto? sí, Entonces le das en iniciar simulación. ¿Ya viste que ahí en la pantalla hay un botón que dice iniciar simulación? sí, Eso es como decir, vamos a llevarlo a la realidad. Entonces lo llevas a la realidad y ya que inicias la simulación te aparece cómo funcionarían tus motores. ¿Sí se puede ver en la imagen? sí, sí se ve. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo de otra manera diferente, ¿ok? Ahora en lugar de utilizar dos pilas, vamos a utilizar una sola pila para los dos motores. ¿Te parece bien? Para que ahorres un poquito de baterías. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es hacer una conexión que le dicen conexión en paralelo. Eso significa que los motores los vamos a conectar entre sí para que funcionen a la par. Entonces tomamos una parte como conectar ambos positivos y ambos positivos y ambos negativos, ¿vale? Entonces conectamos los dos positivos, los dos negativos y vemos de qué manera funcionaría. Aquí es como si ya tuvieras un solo motor porque están como entrelazados. Es como si tú te estuvieras al mismo tiempo que una persona que está delante de ti. Es como si jugaras a un juego donde tú haces algo y la persona que está enfrente de ti hace exactamente lo mismo. Es como si estuvieras tomando los hombros de alguien, ¿ok? Entonces los dos motores ya ahora funcionan como un solo motor. Y ahora lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo. Conectas la parte positiva de los motores a la parte positiva de la batería y la parte negativa de los motores a la parte negativa de la batería. ¿Vale? Sí, gracias. Bien. Y ahora lo vamos a poner a funcionar para ver cómo quedó, ¿vale?
Le damos en iniciar simulación. Y ahora ya viste, con una sola batería puedes alimentar a los dos motores al mismo tiempo. Entonces, ahora lo que hiciste fue que ahorraste más en energía, porque ahora en lugar de utilizar dos baterías, utilizas una sola batería para alimentar a los dos motores. Lo mismo lo puedes aplicar con foquitos, con LEDs o con otro tipo de componentes. Por ejemplo, también tenemos motores de vibración, sensores. Entonces, todos tienen el mismo principio. Conexiones en paralelo para que hagas que los dos funcionen al mismo tiempo. ¿Has visto las series de Navidad? Por ejemplo, cuando tenemos una serie de Navidad, lo que pasa es que un foquito está conectado en serie con el otro foquito. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Entonces, la diferencia entre una conexión en serie y una conexión en paralelo es que una conexión en serie lo que vamos a hacer es conectar positivo con negativo y positivo con negativo. Por ejemplo, aquí tenemos negativo de LED, positivo de LED. Negativo de LED, positivo de LED. Negativo, positivo. Entonces, en una conexión en serie, lo que se hace es ir conectando los componentes de esta manera. Entonces, el resultado final es que de una parte tienes toda la parte negativa del circuito y de la otra parte tienes la parte negativa. Pero hay un problema con este tipo de conexiones, que cuando algo llega a fallar, es como si el foquito de en medio ya no dejara de funcionar, entonces todo tu circuito deja de funcionar y todos los focos se apagan. Pero en una conexión en paralelo pasa como los motores. Aquí como todos los positivos están conectados y todos los negativos están conectados, es como el juego que te comentaba. Es como si estuvieras los hombros de alguien y los dos estuvieran haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la representación de una conexión en paralelo. Las ventajas son que, pues, haces funcionar dos componentes o más, porque aquí inclusive puedes conectar otro motor, otro LED. Por ejemplo, vamos a intentar ahora con 3 motores. Entonces, aplicando el mismo principio de conexiones en paralelo, lo que hacemos es volver a conectar la parte positiva, positivos con positivos y todos los negativos con los negativos. Hacemos la simulación y ahora tenemos 3 motores funcionando. Entonces, este lo puedes aplicar con el número de motores que quieras. Vamos a intentar ahora con 4. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando conectamos de pronto muchos componentes. Aquí cuando le damos a iniciar simulación, tenemos que el valor del motor está 16.782. Entonces, entre más componentes utilicemos, la potencia va a ir disminuyendo. Porque la energía ahora se está repartiendo entre más componentes. Entonces, la ventaja de esto es que puedes utilizar muchas conexiones con una misma fuente de alimentación. Pero la potencia va disminuyendo. Entonces, aquí con una sola batería puedes llegar a alimentar hasta 4 motores diferentes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y otra vez regresando, lo que tendrías que hacer si tú quisieras diseñar, por ejemplo, un avión o un barco o cualquier cosa que tú quieras, es primero pensar qué es lo que necesitas. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita mi barco? ¿Necesita un motor o necesita 2 motores? Por ejemplo, piensas, ¿tu barco quieres que tenga luz o que no tenga luz? Entonces, bueno, si sí quiero que tenga luz, entonces aparte de motores, lo que voy a utilizar son focos. En este caso podemos utilizar LEDs. Eso podría simbolizar las 2 partes delanteras del avión, o del helicóptero, o del coche, de lo que tú quieras. Y también tienes que pensar, ¿cuántos motores me gustaría que tuviera? 1 o 2 motores. Entonces, lo primero es como definir cuántos componentes quieres. Si quieres que tu motor, tu avión o tu barco tenga 1 o 2 motores, ¿cuántas luces quieres que tenga? Por ejemplo, un coche tiene 2 luces al frente y 2 luces atrás. Entonces, eso desde el principio lo tienes que ir checando. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 luces al frente, 2 luces atrás. Y bueno, ya nos queda menos de 1 minuto, entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta? No, muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta. Claro, sí. Yo quiero crear a los dinosaurios. Ok, ¿quieres hacer un dinosaurio robot?
Sí, ¿Ok? Es lo mismo que con el auto. Por ejemplo, si tú quieres hacer un dinosaurio robot, tienes que decir, bueno, si quieres que tu dinosaurio mueva los brazos y también sí, las tengo piernas, piel, robot. ajá, es lo mismo. Entonces dices, si quieres que tu dinosaurio mueva los brazos, aquí tendrías que tener un motor que sea el que tenga el movimiento del brazo. Aquí tendrías que tener otro motor que sea el que define el movimiento de tu otro brazo. En las piernas pasa lo mismo. Necesitarías un motor para tu pierna derecha y un motor para tu pierna izquierda. Entonces, en total tendrías 4 motores, que aquí pues ya viste más o menos cómo los puedes hacer interactuar con una batería. Entonces dices, bueno, pues quiero que mi dinosaurio tenga 4 movimientos, que mueva los brazos, arriba y abajo, y que camine, que lo mismo haga con las piernas. Entonces lo que tienes que hacer es hacer esos movimientos de primero que se mueva un motor, después que se mueva el otro motor, después el motor de las piernas, primero la derecha y después la izquierda. También, por ejemplo, pasa lo mismo. Dices, ¿quieres que tu dinosaurio tenga luces en los ojos? Por ejemplo, que tenga los ojos rojos o azules.